Hermanos queridos, seguramente todos ustedes están conscientes de que hemos hecho una revisión rápida de Génesis con la intención de establecer las bases de nuestra comprensión de la teología del pacto. Y ya hemos mencionado algo del Éxodo en el domingo pasado, siguiendo la indicación que hace Hebreos capítulo 11. ¿Recuerdan? La fe. Hay ciertos personajes, comenzando con Abel, que se dice, por la fe, Abel hizo algo, ¿no? ¿Qué hizo Abel? No vale que busquen ahora, no. O lo tienen o no lo tienen. Dice que ofreció mejor, algo mejor que su hermano Caín, ¿no? Y fue recibido por Dios. Y luego así tenemos los diferentes personajes de Génesis. Cuando llegamos a Éxodo, todos entendemos que Éxodo es una palabra griega, no es hebrea, y quiere decir salida. Por tanto, Éxodo es el nombre griego de los traductores que tomaron el texto del hebreo y le pusieron un título que ellos pudieran utilizar mejor o entender mejor, ¿ya? Entonces, Éxodo quiere decir salida. Los que han estudiado Éxodo, expertos, y que ven, algunos de ellos suponen que es el primer libro que se escribió del Pentateuco. O sea, se escribió primeramente Éxodo, y para ayudar a la comprensión de Éxodo, Moisés escribió Génesis, ofreciendo una explicación del origen de las cosas. Luego tenemos el libro que se llama Levítico. Y no busquen, ahora no van a encontrar eso en la escritura, pero es para que recordemos de qué trata Levítico. ¿Pueden pensar? ¿De qué será? De las cosas relativas a Leví, ¿no? Porque Levítico o Leviticus, como es, las cosas relativas a Leví. ¿Y quién era Leví? Uno de los hijos de Jacob, pero no por eso lleva su nombre, sino porque era la tribu sacerdotal. O sea, lo relativo al sacerdocio. ¿Ya? Pero otra vez, Levítico es un nombre que pusieron los traductores, los griegos. El título de ese tercer libro, Levítico, en hebreo es llamamiento. Llamamiento. Sí, en el mismo sentido que usamos cuando confeccionamos nuestro programa del culto. ¿Cuál es el primer punto? El llamamiento. ¿Qué es lo que hace el director de culto? Lee un pasaje o un texto de la Escritura llamándonos a la adoración. ¿Ya? Entonces, dentro de la liturgia presbiteriana, lo primero que se hace es la lectura de la palabra, porque con eso se le da prioridad a Dios. Dios está hablando. ¿Y qué es lo que dice Dios? Vengan, nos vamos a encontrar. Entonces leemos pasajes como, por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículo 1, que dice: vengan a las aguas, a beber, sin precio, no tienen que pagar. Y para que nos demos cuenta que es una metáfora, primero nos llama al agua y luego dice vino y leche.
a alguien que sea cuadrado, así no entiende las cosas, pero Dios me está ofreciendo agua o me está ofreciendo vino. No, son metáforas. Quiere decir algo que sacie tu sed, que venga a suplir tu necesidad. Yo te estoy ofreciendo eso. Pero ven para que nos encontremos. Así que Levítico toma el nombre en hebreo la primera palabra que aparece en el texto de Levítico, que dice: llamó Jehová a Moisés y le dijo, ¿no? Y le indicó que hicieran algo. Entonces, la idea de un culto organizado y programado no surge de la mente humana. Nosotros habríamos preferido, los humanos hubiéramos escogido simplemente improvisar las cosas o prepararlas, no importa, pero de acuerdo a nuestra preferencia. ¿Cómo que ahora muchos hacen eso, no? ¿Qué me hace sentir bien en el culto? ¿Qué música me gusta? Seguramente algunos de nosotros no hemos disfrutado mucho de un par de alabanzas que hemos tenido hoy día, ¿no? Una de ellas a mí me parecía de la nueva era, francamente. Entonces, bueno, pero no es para complacerme, ya está bien. No todas las veces vamos a acertar o vamos a complacer a todos. La idea es que vengamos con la actitud de complacer a Dios y de escuchar, de entender y de preguntarnos qué es lo que le gusta a Dios. ¿Y cómo podemos expresar en la mejor forma para que Dios nos reciba? Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que le gusta a Dios? Sí, no tenemos todo un manual al respecto, aunque Apocalipsis es un manual de liturgia, por si acaso. Pero no tenemos todos los pormenores para poder hacerlo a rajatabla y decir, esta es la forma. No tenemos eso. Pero tenemos algunas indicaciones muy claras. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14 dice que Dios en el culto quiere orden. ¿Sabían eso? Dice, porque Dios es Dios de orden. Así que tiene que haber orden. No tiene que ser que alguien dice, ay, qué linda estaba esta canción, cantemos otra vez. Y otra, y una más. Porque eso lo está haciendo para complacerse a sí mismo. Necesitamos hacer las cosas en una forma ordenada. Ok, muy bien. Pero todavía no tenemos la respuesta a la pregunta principal. ¿Y por qué eso tendría que interesarnos? ¿O por qué podría interesarnos? Después de todo, hay como 3.500 años de diferencia entre nosotros y lo que sucedía cuando Dios dio o proveyó de las escrituras, las primeras escrituras, a su pueblo. Es decir, con Génesis, Éxodo, etc. Éxodo, estoy retrocediendo un poquito, nos habla del segundo decreto de Dios. ¿Recuerdan? La semana pasada hemos dicho, hay básicamente dos decretos de Dios, así se reconoce en la teología sistemática. El primero es el decreto de creación, eso es lo que tenemos. Y sobre todo, Génesis trata de eso, nos cuenta cuando Dios dijo, sea. Y hubo todo.
¿Ya? Ese es por excelencia el decreto de creación. Éxodo nos explica el decreto de redención. Es el segundo decreto. El decreto de redención. Y el decreto de redención, al principio parece muy fácil. Yo he sido hijo de una mamá evangélica desde donde alcanza mi memoria. Mi mamá era evangélica y era así bien evangélica, ¿no? Y no perdía ocasión de testificar de Jesucristo con quien estuviera. Y no tenía tapujos ni límites, era bien evangelista, digamos. Tenía un defectito al respecto. Le encantaba simplificar las cosas. A veces cuando se iba complicando el asunto doctrinal, ella decía, no, tanto. Yo sé que Jesucristo me ama, listo, punto, ya está, eso es. Y claro, en la sencillez de su pensamiento, uno dice, bueno, qué bien, qué refugio, porque eso simplifica las cosas, pero bueno, si Dios hubiera querido que las cosas sean tan simples, nos hubiera dado un folleto. Imagínense, no nos ha dado un folleto, nos ha dado un librazo. Por eso algunos prefieren tener su Biblia en su celular, ¿no? Entonces, no. Si tienes tu Biblia en un celular, un consejito te voy a dar. Cómprate una Biblia. Aquí está la hermana Giselita. Si puedes ponerte de pie un ratito, Giselita, por favor. Ella tiene toda la buena voluntad para venderles una Biblia a un precio inferior, o más conveniente para ustedes, que en cualquier librería evangélica. O sea, al mejor precio pueden comprar, porque no es lo mismo tener la Biblia, que puede estar aún en varias versiones en su celular, que tener una Biblia en papel y tinta. Si ustedes analizan con sinceridad, después de un tiempo de leer la Biblia de una o de la otra forma, van a encontrar que tener el conocimiento en el papel y la tinta es mejor. Por alguna razón, las personas que leen en el papel absorben más, ¿ya? Así que es un consejito nomás, y no es por razones comerciales, ¿no? No es por ganar plata o algo así, ¿ya? Cómprense una Biblia. Muy bien. Algo que hizo Dios es cuando llamó a Moisés, le dio la escritura en ciernes, ¿no? En tablas de piedra. Por eso mi esposa tiene su Biblia en tablet, no de piedra, pero en tablet. Es mejor en papel, ¿eh? Ok, muy bien. Les decía, todo este consejo al que le llamamos la redención, que es el decreto de Dios, parece muy sencillo, ¿no? Y les he contado el caso de mi mamá, que le gustaba simplificar y todo, y creo que a todos en cierta medida nos gusta que las cosas sean sencillas, ¿o no? Nos gusta poder simplificar y ya listo, tenerlo ahí. Yo no sé por qué, pero toda la explicación de la redención que Dios ha establecido es muy complejo. Y resulta que cuando uno piensa que ya lo entendió, se da cuenta que leyendo un poco más, no había sido así exactamente, y necesitamos afinar, ¿no? Necesitamos jugar con el lente hasta atinar y tener una imagen más o menos clara. Y cuando ya la tenemos, encontramos que hay algo más
que no habíamos considerado. Por ejemplo, dentro del decreto de redención tenemos esto de los pactos o del pacto de Dios. Dios hizo pacto con su pueblo y nos muestra que básicamente todo el Antiguo Testamento corresponde al Viejo Pacto. A veces se lo nombra como Viejo Testamento. Y uno diría, bueno, el Nuevo Pacto debe tener simplemente algunas modificaciones. Ya, quizás hay algunos datos que se alteran o se cambian, pero es básicamente un pacto similar. Pero no había sido así. Tiene más complicaciones. Tiene cosas que uno después de años se da cuenta, por lo menos a mí me ha pasado. Miren, el énfasis del Antiguo Testamento está en la tierra. El énfasis del Nuevo Testamento está en el cielo. No estoy diciendo que en el Nuevo Testamento no se considera la tierra o lo secular. Lo que estoy diciendo es que el énfasis es diferente. Y el énfasis muy claro, abundante del Antiguo Testamento tiene que ver con la tierra. Entonces no es igual. Hay cosas muy diferentes y que la Biblia no trata de disimular. Eso está muy claro y hasta presentado en forma enfática. Bueno, encontramos que el pueblo de Israel, si les preguntáramos a ellos en ese momento, nos dirían, no sé cómo. Está en el momento horrible de su historia en que se miran unos a otros, los israelitas, y se reconocen, somos esclavos aquí en Egipto. Estamos bajo presión y cargando una carga horrible de trabajo y fatiga sin esperanza. La única esperanza es poder reunir fuerzas para mañana ir y seguir trabajando hasta la extenuación. No hay más. Nuestra vida tiene un propósito: construir la tumba del faraón. Eso es todo. Para eso se vive. Para que alguien tenga una tumba suntuosa que después la gente se quede admirada de cuán grandiosa es. ¿Para eso es tu vida? Bueno, pero alguien con una perspectiva diferente del tiempo podría decir, bueno, eso por lo menos es algo. ¿Y tú para qué vives? Ni siquiera una pirámide vas a construir, ¿no? Peor. ¿Para qué vives? Moisés va a su pueblo en Egipto y le dice, muchachos, nos vamos a salir de aquí, de Egipto. Lo cual tendría que ser una buena noticia, ¿no? Que ellos reciban, qué bien, qué lindo, vamos a irnos. Sí, pero ¿y qué tal si algunos le dicen, ¿qué dices, Moisés? Que nos vamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tienes el para qué, es decir, no tienes objetivo. Eso es lo que pasa con gente que colapsa en sus quehaceres
Y hay un momento en que las cosas se cuestionan. Cuando yo era adolescente estaban de moda algunas canciones italianas. Habían 2 o 3 canciones italianas bonitas, interesantes. Una de ellas especialmente, que después se tradujo al español también, decía: no vamos a trabajar. Eso era. Y tenía un estribillo, ¿no? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Ese era su canto. Era una persona de clase media que estaba podrida de tener que ir todos los días en un afán a trabajar, hasta que llega a preguntarse: ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Todo este esfuerzo realmente no me motiva. Necesitas el para qué, el propósito. Otra vez, Moisés habla con los ancianos de Israel. Nos vamos de Egipto. ¿Para qué? Y lo mismo iba a decir Faraón, ¿no? Una vez que Moisés fue enviado a Faraón, la pregunta obvia de Faraón es: ¿para qué? ¿Para qué quieren salir? ¿Por qué se quieren? Y hay una respuesta que Dios le ha dado, no es algo que Moisés tenía que inventarse en ese momento y sacar una carta debajo de la manga. No, él tenía una respuesta clara. El pueblo de Israel va a salir de Egipto para presentar ofrenda a Jehová. Eso es. Hay un momento en la tensión con eso de las plagas, ¿se acuerdan, no? Hay un momento de tensión en que Faraón le dice a Moisés: ya está bien, pues váyanse, pero dejen a sus familias y su ganado. Y Moisés dice: no, porque ¿de qué vamos a entregar la ofrenda? Tenemos que llevar nuestro ganado y nuestras familias van a ir con nosotros. ¿Por qué Moisés dice nuestras familias van a ir con nosotros? ¿Por qué? Porque era presbiteriano, pues, claro. Eso es lo que todo padre de familia presbiteriano dice: mi familia va conmigo. ¿Claro? Ya, disculpen el dislate. Pero Moisés tenía claro, porque Dios se la dio clara la idea, ¿no? Le dijo: este es el motivo, este es el propósito. Ahora, por favor, noten esto. Éxodo comienza con la descripción de la situación horrible en que estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto, y la pregunta, otra vez, lo que les pido es que saquen su archivo y vean: o lo sé o no lo sé, y necesitan saberlo. La pregunta es: ¿y cómo termina Éxodo? ¿Cómo termina Génesis? Con la lista de los hijos de Jacob, ¿no? Ok. Y ese es un enlace para desembocar en Éxodo. Pero ¿cómo termina Éxodo? Con la descripción del tabernáculo ya listo, completo, el sacerdote Aarón ungido, vestido, consagrado, y el Señor llenando con su presencia el tabernáculo. Es decir, el propósito se ha cumplido. Es decir, hay adoración.
¿Qué tiene que ver eso con el decreto de redención? Un yate está paseando, está navegando por el océano, hay buen clima, todo está lindo, y hay dos familias ahí. Cada una de las dos familias tiene una hija. La hija de una de las dos familias es adolescente y la otra es una niña pequeña. La niña pequeña descuida a sus padres y se cae al mar. Y hay peligro de que se ahogue. Así que la otra hija, la adolescente, que es de la otra familia, se lanza y rescata a la niña pequeña. Y logra entregarla para que se salve, ¿no? Para que quede bien. Pero ella misma es arrastrada por la hélice del yate y muere. ¿Ya? Por salvar la vida de la niña pequeña, ella pierde su vida. Esta es una historia así muy sencilla. Una vida en peligro es rescatada por el esfuerzo y sacrificio de la otra vida. Así que cada año en la misma fecha las dos familias se encuentran y recuerdan con tristeza y agradecimiento que hubo una muchacha que dio su vida por salvar la vida de la niñita. ¿Cómo es que esto describe, como ejemplo, por supuesto, la redención de Jesús por nosotros? Porque nosotros creemos en el Evangelio, creemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está eso? Sí, en la Biblia, pero ¿dónde? 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Describe el cumplimiento del decreto de redención. Y como le gustaría a mi mamá, ahí lo dejaremos. Listo, y ya está. Ese es el Evangelio. Hay redención, hay perdón. El que se estaba perdiendo ha sido rescatado, la niñita ha sido rescatada, sacada del mar y puesta a salvo, pero eso le ha costado la vida a la otra chiquita, ¿no? A la jovencita. Entonces, ¿para qué se escribió toda la teología del Nuevo Testamento con tanta complicación y tantos detalles? Que parece algo de nunca acabar cuando nos ponemos a estudiar. ¿Para qué? Otra vez, ¿por qué no tener un folletito y no todo este libro tan grande? Porque peor si incluimos el Antiguo Testamento, ¿no? Miren, Dios ha querido darnos su revelación así. Es complicado, es extenso, es profundo. No me reclamen, eso es lo que Dios nos ha dado. Nuestra necesidad es que tenemos que ir y leer y después de toda una lectura decir, entendí un poquito. Y volver a leer y tal vez entendamos un poquito más y quizás un tanto más.
Y cuanto más creamos que hemos entendido, vamos a decir, ahora sí que tengo un montón de preguntas para hacerle al Señor cuando Él me rescate de este mundo, me tome para sí. Y cuando esté con Jesús, yo le voy a preguntar esto y el otro y el otro y el otro. Hace años quisimos visitar cada uno de los departamentos de los edificios, pequeños edificios, de Los Pinos. Así que con un hermano comenzamos y fuimos bloque por bloque, ¿no? Así en orden, cada departamento, asegurándonos que cada familia que vivía ahí reciba un folleto y la invitación a escuchar la explicación del Evangelio. Eran en ese entonces algo así como 100 departamentos y cubrimos todos, gracias a Dios. La mayor parte de la gente no quería oír nada, no quería saber del asunto, pero algunas personas amablemente nos escucharon, otros nos hicieron pasar. En un departamento salió un hombre, parecía de malas pulgas. En cuanto le hablamos y nos vio que estábamos con Biblias, dijo, allá un ratito, y llamó a su esposa y le dijo que nos atienda, y entonces descubrimos que la esposa era evangélica, pero él no. La esposa amablemente nos hizo entrar y charlar. No tenía mucho sentido porque no queríamos estar con alguien que ya era creyente, ¿no? Que estábamos buscando gente para explicarle el Evangelio, pero ella fue muy gentil, nos hizo pasar, charlamos, y el marido como que pasaba por ahí, ¿no? Pero finalmente no aguantó más y vino y se sentó con nosotros, él también. Y de rato en rato hacía algunas preguntas, él, pero escuchaba la respuesta. Poco a poco la conversación se fue centrando en él más que su esposa, porque resulta que él conocía, podía manejar la Biblia mejor que su esposa. Y dijo, yo sé mejor que esta, dijo, ¿no? Bueno, en fin. Fuimos por unas semanas a conversar con él. Un día nos dice, miren, ¿saben qué? Ya no es necesario que vengan. Voy a escribir todas mis preguntas en un listado y si me responden me voy a convertir. Era un ingeniero en minas. Entonces, cuando llegamos en la fecha anunciada, él había escrito todas sus preguntas en un papel de computadora, de esos papeles continuos, pero escribió a mano. Y le digo, ¿y cuántas preguntas tienes ahí? Dice, un poco más de 1000. Entonces había que responder a veces con un sí o un no, ¿no? Listo. O la respuesta más breve posible. Ya, muy bien. Empezamos y empieza con pregunta número 1 e iba tiqueando, ¿no? Después de como 3 horas, claro, faltaba la mayoría, no habíamos logrado. Nos dice, ya basta, dice, así, ¿no? Basta. Me convierto. Y le digo, no te tienes que convertir así, tienes que convertirte con emoción, tienes que llorar, Era imposible, ya él tenía muy claro el asunto. Sí. Lo que él había planteado, si me pueden contestar mis preguntas con la Biblia, me voy a convertir.
Y yo francamente pensé que era una aceptación intelectual y nada más. Entonces tenía mis dudas respecto a lo que él estaba diciendo. Al siguiente domingo vinieron a la iglesia y un par de veces más, pero después desapareció el hombre. Y cuando nos volvimos a encontrar, me dijo: lo que pasa es que cuando ustedes llegaron yo estaba desempleado, pero ya he conseguido empleo y tengo que irme a vivir a la mina, ¿no? Una mina. Y así que he venido a despedirme. Muchas gracias, que Dios los bendiga, listo. Como 6 meses después volvió y me dijo: he encontrado una iglesia, está llena de indios. Esa es la palabra exacta que él usó, ¿no? Así, y por la forma de hablar que tenía, que parecía siempre un poco torpe, pareció que estaba diciendo con desprecio, ¿no? Es una iglesia de indios. Y nunca me falto, como yo soy estudiado, me han pedido que enseñe no sé qué, y con gusto. Esa mi iglesia me encanta. ¿No? Dijo de indios porque era la forma de escribir, pero no era que tenía menosprecio ni nada, no, estaba feliz en la comunión de los santos que había encontrado. Bueno, necesitas que alguien te convenza así, y tienes tu cuestionario, ¿qué pregunta tienes? Y ¿necesitas algo así? ¿O necesitas la versión corta, ¿no? Una niña se está ahogando, viene otra que la salva y en eso pierde su vida, pero ha salvado la de la chiquita. Listo, historia completa. ¿Qué es lo que escoges? ¿Cuál es la forma en que prefieres? Éxodo nos obliga a contemplar por lo menos 4 aspectos. El primero: ¿cuál es tu situación actual? Esclavo en Egipto, con duras cargas, sin esperanza. Esa es tu situación. Las personas que no reconocen su realidad no pueden tampoco levantar la cabeza y mirar, no saben en qué dirección mirar. En segundo lugar, ¿de qué eran dueños los israelitas en Egipto? De nada. No solamente no eran dueños, sino que eran propiedad del faraón. La promesa es que te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra de Canaán, a la tierra que he prometido a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te voy a dar tierra. Hay una canción de Nino Bravo, algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Los que no son tan jovencitos. Fue un cantante español que tiene una canción que es Mi Tierra, así se llama, y canta, ¿no? Le canta a España porque él era un español, y dice: qué hermosa tierra que tiene esto y el otro, de sus bellezas, ¿no? Hay 3 mares que besan a mi tierra, dice, y cosas así. Pero luego llega al desenlace, en la letra, dice: tierra de la que no tengo sino el polvo del camino. Sí, muy linda mi tierra, pero no soy propietario de nada. Solamente habito aquí.
Hay personas que son nómadas y su corazón es así, ¿no? Su corazón es gitano, como dice otro cantante. Pero aún ellos quieren saber que tienen un lugar para volver. Pero hay millones de personas en el mundo que no tienen tierra, que no saben dónde. ¿Conocen ese proverbio? Dice, no tienen ni dónde caerse muerto. Es decir, tienen un grado de pobreza que no son dueños de nada respecto a la tierra. La promesa de Dios es, te voy a llevar a la tierra y tú la vas a poseer. Ahora, si han prestado atención, hemos leído el Salmo 135, ¿no es cierto?, en el tiempo devocional, si han llegado a tiempo. En el Salmo 135 está muy clara esa promesa de parte de Dios, dar la tierra. El poseer la tierra es parte del anhelo propio del corazón y parte del decreto de redención. Cuando en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo describe la situación del hombre, dice, sin Dios, sin patria, sin Cristo, apartados del pueblo de Dios. Esa era la situación de los perdidos, mostrando que la obra de Dios es restituirnos, ¿no?, y dotarnos. Y fíjense que una de los beneficios de la redención es darnos herencia. Darnos herencia. ¿Qué características tiene nuestra herencia? Es incontaminada. ¿Qué más? Incorruptible e inmarcesible, dice 1 Pedro capítulo 1. Esa es la herencia que Dios tiene preparada. Sí, pero alguien dice, sí, claro, pero eso habla de los cielos. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Sí, pero el reflejo de eso está en la tierra, es en lo que Dios proveyó para su pueblo Israel. Aquí, la tierra. El segundo aspecto es el de la libertad. Libertad. El Señor Jesús estaba hablando con los judíos en Juan capítulo 8 y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libres. La libertad no es apreciada hasta que se la pierde. Y los judíos ni siquiera podían tomar una plena conciencia del grado de pérdida que tenían de su libertad. Le dicen, ¿cómo es que vamos a ser libres? Nosotros no somos esclavos de nadie. Pero ¿saben qué? Por más de medio siglo, hasta ese momento, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de la ocupación militar de los romanos. La mayoría del dinero que producían se iba como impuestos para el César. No podían tener ejército propio, no podían decidir sus políticas internas, dependían de un gobernador romano. Eran libres, pero se jactaban. De la misma forma que el drogadicto, que puede entregar cualquier cosa por un poco de droga, le dice al que quiera ayudarlo, yo voy a hacer lo que yo quiera, y cree que es libre.
no es libre. Cuando encuentra el pueblo y el individuo libertad. Cuando conoce la verdad. Y la verdad está solamente en la Escritura. Por eso dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. El tercer aspecto tiene que ver con la liberación, hay diferencia entre libertad y liberación, de la carga de sus pecados. Para eso, Dios le mostró a Moisés todo un sistema de sacrificios complicado. Miren, en el libro de Levítico, uno puede empezar por el capítulo 1 y va leyendo hasta el final del capítulo 7. Solamente se habla de sacrificios, ofrendas, holocaustos, animales muertos. Y eso es lo que hace que la gente diga, no quiero leer más esto. Ya me siento totalmente salpicado por la sangre de los animalitos. Todo un conflicto. Eso va junto con un aspecto que no nos gusta reconocer: la desorientación moral. ¿A dónde debo mirar para reconocer el bien y el mal? Entonces Dios les provee la ley. ¿Qué beneficio básico tiene la ley? Que sepas lo que está bien y lo que está mal, según la opinión de Dios. Porque nosotros somos expertos en equivocarnos, ¿no? Creemos que está bien y hacemos lo malo y así. Pero Dios no se equivoca. Dios nos muestra el camino del bien y el mal objetivamente por la ley. Pero el cuarto aspecto es el sobresaliente. El cuarto aspecto es la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Cómo termina Éxodo? La presencia de Dios a través de síntomas, de signos visibles, llena el tabernáculo. Dios está presente. El tabernáculo que Moisés hizo construir se llenó de una nube de vapor. 1450 años más tarde, hubo una segunda visita de Dios, mucho más concreta. No vapor, no Shekinah, no gloria, no cosas así que viene y se va. Dios mismo se hizo presente, corporalmente, físicamente, humanamente. Dios se hizo presente en Jesucristo. Jesús es Dios con nosotros. Todo lo demás es solamente para encaminarnos hasta este punto importante. Jesús está en medio de nosotros, Dios está en medio de nosotros, porque Jesús es Dios con nosotros. Si nos atrevemos a resumir el asunto, como mi mamá quisiera, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el decreto de redención?
Jesús, Dios, el Hijo, está con nosotros. Si Él está con nosotros, recuerden, Él es el Salvador. Hay salvación, hay redención. Pero y en el ejemplo de la jovencita que se lanza para salvar la vida de la chiquita, sí, pues Jesús también, no por accidente, sino voluntariamente, ha dado su vida por nosotros. Eso es lo maravilloso. No es que Jesús no pudo evitar el morir. No es eso. Él podía haber dicho en cualquier momento, esto está muy feo, yo me voy. Él decidió quedarse hasta que le quitaron la vida. Por amor a ti. El decreto de redención se cumple en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Dios que nos salva. Todo esto sería maravilloso y glorioso, y como las dos familias de las dos chiquitas del ejemplo podrían reunirse y celebrar. Pero nosotros, al recordar esto, tenemos que primero pasar un trago amargo y recordar que cuando Jesús vino, la luz resplandeció y los suyos no le recibieron. No le recibieron, le rechazaron, le cuestionaron, lo negaron, hasta colgarlo en una cruz. Por eso es que ciertas aseveraciones del Evangelio son tan magníficas. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús. Para el que cree en Jesús hay redención. Podemos complicarnos o no con todo el resto de las cosas. Sí, pero necesitamos rescatar esas gemas, esas preciosas afirmaciones del Nuevo Testamento. Para el que cree, hay salvación. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice? Por eso necesitan una Biblia. El que cree no es condenado. ¿Qué dice Juan 3:36? Siga. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no quiere creer, el que se rehúsa a creer, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Necesitamos ponerlo así de claro y antipático. Porque es antipático, ¿no? Sí, bueno, para el que se pierde es antipático. Para mí es glorioso. Porque cuando leo esto pienso, sin mérito de mi parte, pero yo creo. Así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Manuel, ¿te animas a decirle a la dama que está a tu lado, a tu izquierda, que yo sé que se llama Miriam, tú no la conoces, pero en fin,
Puedes decirle, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y Fernando, ¿puedes decirle a tu cuñada que está a tu izquierda lo mismo? No esperan que les diga a todos, ¿no? Así que, vamos, compartan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mariel, ¿puedes hablar con el caballero delante tuyo? A ver si se nos quedó. ¿Cómo comienza Levítico? Sí, ¿qué dice? Dios, o Jehová, habló con Moisés. Jehová llamó a Moisés. Jehová llamó a Moisés. ¿Para qué? Para instruirle acerca del culto. Eso es. Las ofrendas van a ser así. Eso es lo que dice. Dios está llamando ahora. En palabras del Nuevo Testamento, Filipenses, ¿no? Para que toda cabeza se incline, para que toda rodilla se doble delante del Rey de Reyes. Ven, vamos a adorar al Todopoderoso. Vamos a inclinarnos delante de Jesús. Jesús es su nombre. El Todopoderoso tiene nombre, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la tuya y la mía. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has llamado a tu pueblo para darle liberación y darle libertad, darle propósito, darle un rumbo, darle una patria, darle la ley y darle un Dios a quien adorar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú mereces toda adoración. Bendito sea tu nombre. Amén.